hace 3 semanas en Colosenses 1 cuando prediqué mi último mensaje de domingo aquí. Y como fue hace 3 semanas, y como hay conexión entre el pasaje pasado y lo que vamos a ver el día de hoy, quiero empezar con un repaso un poco más extendido antes que avanzamos en el texto. Entonces aquí está Pablo encarcelado, orando por otras personas. Recuerden que Pablo no está en Roma tomando sus vacaciones. Pablo está encarcelado, encadenado a otra persona, a un soldado romano, por predicar el evangelio. ¿Qué hacías tú en una situación así? ¿Quejar o orar? Bueno, me dices que claro que voy a orar, pero ¿para qué orarías? ¿Qué sería el contenido de tus oraciones? Señor, ayúdame, sácame de aquí, mándame un buen abogado. Sabemos que por otros pasajes que Pablo pidió las oraciones de otros para que su proclamación del evangelio sea fuerte y claro, para que aún los mismos soldados sean salvos. Y aquí es notable que él estaba orando por los colosenses. Él fue aún motivado por el Espíritu Santo a orar por otras personas y no solamente por sí mismo. Pablo recibió el reporte de la iglesia ahí. Fue más que nada un reporte bueno sobre la obra de Cristo en las vidas de ellos. Y como vimos en los versículos anteriores, Pablo dio gracias al Señor. Pero es notable que aún después que un reporte muy bueno, Pablo todavía oró por los colosenses. Aunque nosotros a veces podemos ser motivados a orar por las personas que están sufriendo dificultades, por las personas después que escuchamos noticias malas sobre un pecado personal, problemas de salud, una crisis en la familia, faltas materiales, otras circunstancias difíciles. Pablo oró por ellos, aunque fue muy buena la noticia que él escuchó. También nosotros debemos orar unos por otros, aun cuando todo va bien. Y así estamos fortaleciendo a nuestros hermanos antemano para las dificultades que siempre van a venir a sus vidas. Y Pablo no solo oró 1 o 2 veces para los colosenses, dice que él oró sin cesar. Versículo 3, damos gracias a Dios, oh Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Y versículo 9, por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes. Notamos que la oración eficaz es marcada por ser algo diligente, persistente y que continúa. Eso es más notable considerando que Pablo no ha conocido los colosenses cara a cara. Pablo no ha visitado su iglesia. Su relación fue una de correspondencia solamente. Pero Pablo dedicó tiempo para orar por ellos continuamente. Entonces, otra vez, Colosenses 1, 9 al 14. Por esta razón también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Padre, damos gracias por la bendición que tenemos de tener en nuestras manos una copia de la palabra de Dios inspirada por tu Espíritu, para que podamos
leer y beneficiar espiritualmente, específicamente para que nuestras oraciones puedan ser más eficaces, para que podamos aprender de cómo orar por medio de los que oraron y que sus oraciones fueron recordadas para nosotros bajo la inspiración de tu Espíritu. Pedimos que los creyentes aquí, escuchando el mensaje, puedan ser edificados, para que podamos ser más preparados para nuestros ministerios personales y entre la iglesia. Y pedimos en una manera especial por nuestros amigos presentes que no han arrepentido de sus pecados, que no han confiado en Cristo, para que sus ojos espirituales ciegos puedan ser abiertos ahora, para que puedan ver a Jesucristo revelado por su palabra, para que ellos puedan recibir el regalo de la fe que viene por oír la palabra de Cristo, para que puedan ser justificados por fe, para que puedan ser transformados, para que puedan ser traslados desde el reino del diablo hasta el reino de Dios. Pedimos en el nombre de Jesús, para su gloria. Amén. Pues dentro de la Biblia encontramos oraciones para todo, pero es notable que las oraciones encontradas aquí en la Biblia, tal como la oración de Pablo en este pasaje, enfocan mucho más en las necesidades espirituales que en las cosas físicas y materiales. Entonces estamos considerando la oración del apóstol Pablo encontrado en Colosenses capítulo 1, los versículos 9 a 14, recordada bajo la inspiración del Espíritu Santo para nuestro beneficio. Y no tan solo los colosenses. Y como hemos notado, el tema que sale del pasaje, podemos decir, es orando con prioridades espirituales. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos o lo oímos, no hemos cesado de orar por ustedes. Motivado por escuchar del testimonio de la obra del Señor en salvar a ellos, mencionados aquí en los versículos anteriores, Pablo empezó a orar por ellos y aún ahora diciendo el contenido de sus oraciones. ¿Y cómo oró Pablo para la iglesia? Para los hermanos aún, él no conociendo a ellos personalmente. Aquí encontramos Pablo orando con prioridades espirituales. Y es un modelo que debemos emular. Pero déjenme recordarles que yo no estoy promoviendo Pablo como el ser como un gran ejemplo nada más. No estamos elevando los personajes bíblicos para motivar una forma de la moralidad sin Cristo. A lo mejor han escuchado las lecciones en las escuelas dominicales que habla de José y como José fue buen hombre que huyó la inmoralidad. Entonces, niños deben ser como José o como Daniel, que fue excelente ejemplo. Y aún más, él comió todas sus verduras. Entonces, niños deben seguir el ejemplo de Daniel. Y todo sin referencia a Cristo y el poder del Espíritu Santo de transformar sus vidas. Como historias de ejemplos morales, nada más. Entendemos el error como eso. Pero Pablo mismo declaró en 1 Corintios 11:1, sean imitadores de mí como también yo lo soy de Cristo. Entre tanto, el carácter de Pablo refleja el carácter de Cristo. Debemos aprender de su ejemplo y participar con el Espíritu de Dios en el proceso de la santificación a ser transformados como Jesucristo nuestro Señor. De tener la semejanza de Cristo en nuestro carácter. Si somos creyentes, tenemos la responsabilidad de vivir vidas ejemplares. Y como pastores entendemos aún más la importancia. La verdad es que nosotros, como Pastor Antonio y yo, como los llamados a ser pastores, también tenemos una responsabilidad a vivir vidas ejemplares en la manera que servimos a Cristo por fe. Hebreos 13, versículo 7 dice, acuérdense de sus pastores
que les hablaron la palabra de Dios, considerando el resultado de su conducta, imiten su fe. Bueno, pues tenemos el modelo de la oración dado por el Señor Jesucristo a sus discípulos, lo que está conocido por muchos como el Padre Nuestro, que nos exhorta a no orar con repeticiones y mucha palabrería. Y tenemos oraciones ejemplares de los santos recordados en la palabra inspirada por Dios. Y recuerden bien, la última vez que vimos el pasaje, notamos tres cosas de la primera parte de la oración. Notamos primeramente la petición de la oración, o sea, exactamente lo que fue el pedido de Pablo. Notamos el propósito de la petición, o sea, por qué pidió lo que pidió. Y por fin notamos la prueba del propósito de la petición, o sea, el resultado o la evidencia de la respuesta en las vidas de los para que Pablo oró. Entonces, déjenme mostrar cómo las descripciones vinieron del texto, porque vamos a ver, vamos a ver la misma progresión ahora en los versículos que siguen. Vamos a considerar la petición de la oración, el propósito de la petición y la prueba del tal propósito, en lo que Pablo siguió orando aquí hasta el versículo 14. Entonces, entre los versículos 9 y 10, primeramente notábamos la petición de la oración en versículo 9. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es digno del Señor. Entonces, primeramente notamos la petición de la oración, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Enseguida notábamos el propósito de tal petición. ¿Para qué? Propósito, para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada. ¿Por qué ora que sean llenos del conocimiento de la voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual? Con el propósito de la petición, para que anden como es digno del Señor. Para que anden, para que vivan en tal manera, para que progresen adelante con su constancia en esta santificación, para que en su estilo de vida, su conducta, su comportamiento habitual refleja lo que es digno del Señor. Y por último vimos la prueba del propósito de la petición. La prueba se refiere a lo que está producida o el resultado. Y como el producto, el resultado del propósito, sirve también como una prueba o una evidencia para ver si el propósito se ha cumplido. No es una fórmula mágica o algo así, sino una manera para apoyarnos, meditar en una porción de la palabra y dejar el pasaje guiarnos mientras consideramos el contenido de nuestras propias oraciones. ¿Qué era el propósito de la petición? Para que anden como es digno del Señor. ¿Cómo puedo yo saber si estoy andando en una manera digna del Señor? Pues Pablo lo explica en el resto del versículo 10, diciendo, por esta razón también nosotros, desde el día de que lo supimos, no hemos cesado de orar por ustedes, primeramente la petición, pidiendo que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que anden como es el digno del Señor. Esto es el propósito, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Así es la prueba, la evidencia, el resultado. Primeramente, Pablo ora que la iglesia sea llenado con el conocimiento de la voluntad de Dios, para que puedan andar como es digno del Señor. Y enseguida él declara que el primer señal que un creyente está caminando de una manera digna del Señor es que el creyente va a ser más preocupado sobre dando placer a Dios que intentando complacer a la gente. Debemos hacer nuestra petición que seamos llenos del
conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y entendimiento espiritual, con el propósito de la petición, que andamos como dignos del Señor, lo cual va a producir evidencias en nuestras vidas, bajo la prueba del propósito que hacemos en todo lo que agrada al Señor, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. No podemos glorificar a Cristo sin conocer a Cristo y su voluntad para obedecer su voluntad en el poder dado por el Espíritu Santo. Entonces oramos los unos por otros para eso. Aún como Pablo oró, no solamente por los colosenses, pero aún si tomamos tiempo para ver por los efesios también. Él oró para avanzar la santificación en su vida. Ahora avanzaremos en la segunda parte del contenido de su oración, lo que empieza en versículo 11. Primeramente, entonces, veremos la petición de la oración, o sea, lo que Pablo pidió de Dios en esta parte de la oración para los colosenses. La petición de la oración es: rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. La petición de la oración. La oración enfatiza tan importante, tan vital es que vivamos en dependencia total al poder de Dios. Considerando la petición de Pablo por el fortalecimiento con el poder de la gloria de Dios, reconocemos primeramente el poder de Dios es necesario. Pablo no paró su oración pidiendo que los santos sean llenados con el conocimiento de la voluntad de Dios, sino también oró que ellos sean fortalecidos con su poder. Es que ambos son necesarios si vamos a caminar en la voluntad de Dios en nuestras vidas. Necesitamos conocer su voluntad para ser sumisos a su voluntad, pero también necesitamos el apoyo divino para obedecer la voluntad de Dios. Si tú no conoces la voluntad de Dios, obviamente no vas a obedecerla. Pero aún conociendo la voluntad de Dios, si no depende del poder de Dios, no vas a obedecer. No vas a obedecer en una manera que glorifica a Dios. No podemos obedecer a Dios por fe en una manera que glorifica a Dios si no estamos dependiendo en Él para darnos el poder para obedecer. Pero gracias a Dios, Dios nos ha dado todo el poder. El problema es que a veces dependemos o intentamos de depender de nosotros mismos en lugar de Dios. No puedes obedecer la voluntad de Dios en tus propios esfuerzos. Jesús declaró, el Evangelio según Juan 15, versículo 5, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. Porque separados de mí, nada pueden hacer. Eso es la clave a la vida cristiana. Debes reconocer que Dios el Padre es el jardinero. Juan 15, empezando versículo 1. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. Es necesario abrazar al Señor Jesucristo como la vid verdadero y reconocer que tú eres un sarmiento. Nada más un brazo que sale del tronco que tiene sus raíces profundamente alimentado en Cristo. Tus raíces en Cristo para alimentar la planta. El poder de Dios es absolutamente necesario, pero también el poder de Dios está disponible. La petición del poder de Dios provee un consejo simple y necesario para las preocupaciones que cargamos, tal como para las dificultades que nos enfrentamos. Debes orar sin parar sobre tales cosas.
Si oras, Dios te va a dar los esfuerzos necesarios. Pero los que esperan en el Señor, dice Isaías 40, versículo 31, pero los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, se remontarán con alas como a las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios te va a dar el poder necesario, pero tiene que depender en Él. Pero no debemos olvidar esta frase con lo que empieza. Pero los que esperen en el Señor. Algo más que debemos reconocer. No dice que necesariamente sentiremos fuertes. A lo mejor sentiremos débiles. Pero eso es bueno porque nos fuerza a depender más en el Señor y no ser tentados a tratar de depender en nosotros mismos. Pablo entendió eso. Pablo fue dado un aguijón en la carne para apoyarle mantener su humildad y no ser tentado a ser orgulloso. No sabemos exactamente qué era su dificultad. Algunos han pensado, y con mucha razón, que puede ser que su aguijón en la carne fue un falso maestro o los falsos maestros que estaban allí en la iglesia de Corinto. Que entraron en la iglesia ahí para hablar en contra de Pablo. Y eso es porque su aguijón fue llamado un mensajero de Satanás. Mensajero viene del término griego ágelos. Lo mismo de donde viene nuestra palabra ángel, o también traducido un mensajero. Los ángeles son aún mensajeros de Dios. Y los demonios son ángeles caídos que sirven como mensajeros de Satanás. En el caso de Pablo puede ser que los falsos maestros que enseñaron las doctrinas diabólicas aún sin saber fueron sirviendo a cumplir los deseos de Satanás. No sabemos por seguro. Y a lo mejor la falta de la seguridad nos ayuda a todos a identificar mejor con Pablo en nuestras propias dificultades. Pero sabemos claramente las dificultades son oportunidades a depender aún más en el poder de Dios. 2 Corintios 12, empezando en versículo 7, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dado una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofete, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. El poder de su gracia es suficiente. El poder de su gracia perfecciona en la debilidad, porque dependemos más en Él. El sentir débil no es algo mal si nos causa depender más en Dios. Pero debemos notar algo muy importante aquí también. A veces Dios dice no a nuestras peticiones. Dios decía no a la petición a quitar su problema, pero sí a la petición que Pablo no oró, pero con que Cristo, nuestro abogado en el cielo, sabía era mejor. La respuesta fue, y Él me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Y eso nos lleva a una marca más sobre el poder de Dios. El poder de Dios es necesario y el poder de Dios está disponible. Si estamos dispuestos a depender en el poder de Dios, encontraremos la gracia que necesitamos.
Y finalmente, bajo nuestra consideración en la petición de la oración que Pablo pidió, que sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. El poder de Dios es suficiente. El poder de Dios es suficiente. El poder de Dios viene por su gracia. Y la gracia de Dios nos capacita. Cuando Pablo decía en versículo 11, rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. La palabra según es muy importante. Significa que los esfuerzos que el Señor provee vienen que su poder soberano, entonces no son tus recursos limitados que necesitan. Lo que necesita es el poder soberano de Dios y no tus recursos limitados. Estamos confiando en el mismo Jesús revelado en los versículos que siguen a nuestro pasaje como el creador y sostenedor de nosotros y de todo el universo. Esto es el Jesucristo con que podemos confiar, porque Él nos da el poder. Su gracia es suficiente. Su gracia nos capacita por lo que tenemos que enfrentar. A veces cuando veamos las dificultades enfrentándonos, concluimos que la situación es sin esperanza porque enfocamos en tan limitados son nuestros propios esfuerzos. Nuestros propios recursos no son suficientes. Damos una mirada pasante al Señor poderoso, pero enfocamos en la situación problemática. Pero necesitamos ver nuestra situación desde la perspectiva del Dios Todopoderoso. El asunto no es si podemos, sino que Dios puede. Debemos recordar Josué y Caleb, cuando Moisés les mandó como parte de un equipo de 12 espías que entraron a la tierra prometida por Dios. Ellos entraron a la tierra y ellos regresaron con el reporte de tan buena era toda la tierra, exactamente como Dios ha dicho. Aún regresaron con evidencias para mostrar a los demás del fruto tan bueno que era ahí en la tierra. Pero 10 otros espías trajeron una advertencia que habían gigantes en la tierra y no fue recomendado ir a esta tierra por los gigantes que estaban ahí en este lugar. Números 13, versículo 33 dice: vimos ahí también los gigantes. Los hijos de Anac son parte de la raza de los gigantes. Y a nosotros nos pareció que éramos como langostas y así parecíamos ante sus ojos. ¿Dónde estaba su enfoque? En su problema, en lo que estaban enfrentando. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Versículo 30, Números 13. La obediencia por fe en Dios es lo que agrada a Dios. Cuando nuestro enfoque está en la situación, los gigantes que están en la tierra, nos lleva a la desobediencia, nos lleva a la duda, nos lleva a enfocar en nosotros mismos y correctamente ellos entendieron, nosotros, dependiendo de nosotros mismos, no podemos conquistar a estos hombres. Esta gente son grandes. Pero Dios mandó el pueblo entrar y conquistar la tierra. Y donde Dios nos manda hacer algo, Dios provee lo que es necesario para cumplir. Si enfocamos en nosotros y el problema, siempre vamos a ver que nosotros no somos suficientes. Pero no dependemos en nosotros, hermanos. Dependemos en el mismo Dios, el mismo Jesucristo, mencionado en el pasaje que sigue el pasaje nuestro, que es el creador y sustentador de todo el mundo. Esto es el poder que tenemos.
para obedecer sus mandatos, para depender en Él, para glorificar a Él, mostrando que podemos obedecerle a Él por fe, porque confiamos en su poder. No confiaron estos espías en Dios. Estos 10 confiaron en ellos y notaron que no fueron poderosos suficientes. Caleb clamó al pueblo diciendo que no confiamos en nosotros, confiamos en Dios. Caleb y Josué no confiaron en sí mismos y sus debilidades. Capítulo 14 y los versículos 6 al 9 de Números dice: y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los israelitas y dijeron: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana de leche y miel. Solo que ustedes no se rebelan contra el Señor, ni tengan miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Su protección les ha sido quitado y el Señor está con nosotros. No les tengan miedo. Si el Señor está con nosotros, podemos obedecer, aún conquistar la tierra dada al pueblo de Dios en este sentido. Ellos podrían cumplir con el mandato, no dependiendo en ellos, pero en Dios. Sin importar tan grande ese problema, la prueba que enfrentan. Entonces, primeramente tenemos la petición de la oración. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria. El poder de Dios, lo cual es necesario, disponible y suficiente. Y después veremos el propósito de la petición de la oración. El propósito de la petición de la oración, o sea, la razón para que Pablo pidió lo que pidió. El propósito de la petición de la oración está encontrado en la segunda parte del versículo 11. Necesitamos ser fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Necesitamos ser capacitados con el poder de Dios para obtener perseverancia y paciencia con gozo. Estas palabras, perseverancia y paciencia, como dice la Reina Valera 60, traduce todo paciencia y longanimidad. Son términos paralelos, pero con una pequeña diferencia, pero una diferencia importante. El término que empieza significa mantener por bajo, hablando de cómo los cristianos deben responder a sus circunstancias difíciles. Tenemos que mantener por abajo la situación, pero es paciencia en el sentido de perseverancia. Vamos a seguir adelante, aún bajo las presiones. El segundo término enfatiza cómo los cristianos deben responder a las personas difíciles. Lento a enojar. No tener una mecha corta con las personas. Eso es porque necesitamos ser capacitados con el poder divino. Hay tiempos en el caminar cristiano donde enfrentamos circunstancias difíciles y aún personas muy difíciles. Dios no quería que los cristianos sean débiles, inestables y reaccionarias que corren de un trabajo a otro, una iglesia a otra iglesia, una relación a otra relación, cada vez que las cosas no son exactamente como ellos prefieren.
Pues sí, hay tiempos y por razones bíblicas donde alguien debe cambiar su trabajo. A lo mejor están pidiendo hacer algo que está contra de la ley de Dios. Hay tiempos donde alguien debe cambiar su iglesia. A lo mejor no están predicando la palabra de Dios o están practicando cosas incorrectas. Pero no son cuestiones de reaccionarios, no son cuestiones de, no me gusta esto, yo voy a salir de mi trabajo y ojalá encontrar otro. O no me gusta este cosita, entonces yo voy a salir de mi iglesia y brincar de un lugar a otro constantemente, como es la práctica de algunos. Dios quiere que tengamos el poder de perseverar. La perseverancia aún bajo las pruebas. Como sus hijos debemos ser como somos en 1 Corintios 15, versículo 58, que dice: por tanto, mis amados hermanos, estén firmes, constantes, abundando siempre en la obra del Señor, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. Y cuando Dios nos da su poder, no es como intentando depender en nuestros propios esfuerzos. No es como cuando apretamos nuestros dientes y decimos: yo voy a seguir adelante aunque me mata. No. ¿Qué dice el texto? Nos da todo perseverancia y paciencia con gozo. Con gozo. Cuando pasamos por una dificultad y todos esperan encontrarnos con el corazón quebrado y un espíritu pesado, pero en lugar de ser así, podemos ser llenos del gozo inexplicable en la situación. Eso es el testimonio que muestra a otros el poder de la gracia de Dios que nos capacita. Si tú andas enojado, quejando de otros y quejando de tu situación y circunstancias, o andas con una actitud de pobre de mí, la gente no está tratándome como yo quiero, soy víctima. Si tienen niños o nietos y han visto Winnie Pooh, el burro Eeyore, pobre de mí. Todas las cosas están contra de mí. Hay cristianos que andan así. ¿Dónde está el gozo? Soy víctima, la gente no está tratándome bien. Yo estoy sirviendo al Señor, pero mira cómo trata a la gente. ¿Es el mismo orgullo? El orgullo de decir que yo soy importante, o el orgullo de decir, yo soy víctima de todo lo que pasa. Viene del mismo lugar. Viene de un enfoque en sí mismo. Viene de un enfoque en las circunstancias alrededor. Me pregunta a algunos: ¿cómo estás, hermano? Estoy bien bajo las circunstancias. Pues porque andas ahí bajo las circunstancias, entonces sale de ahí. Tú eres hijo de Dios. La felicidad depende en las circunstancias. Y podemos ser muy felices y podemos ser tristes, pero aún como tristes podemos vivir con gozo. Es algo un poco raro, ¿no? Pero como cristianos podemos ser tristes, no somos felices cuando alguien amado fallece, no somos felices cuando las cosas son difíciles con las circunstancias, pero tenemos gozo. Porque nuestro gozo está sobreedificado en Cristo. Sabemos que Él tiene control de todo. Un Dios soberano tiene control de las circunstancias y aún ordenado las circunstancias así para nuestro bien y su gloria. La felicidad puede fallar en nuestras circunstancias. Viene y va dependiendo de la situación a nuestro alrededor. Pero nuestras actitudes, nuestras acciones, nuestras palabras no deben ser controladas por las circunstancias, sino por el gozo que es permanente, porque se basa en la confianza que tenemos en Cristo, nuestro Señor soberano.
Podemos experimentar el gozo a pesar de cualquier circunstancia. Por eso el pastor Jacobo podría decir a los hermanos enfrentando la persecución en Jerusalén, lo que él escribió en su carta, conocido como la carta de Santiago: tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Santiago 1, 2 al 3. O Pablo escribiendo a los romanos en capítulo 5 de su carta: por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce perseverancia, y la perseverancia, carácter probado, y el carácter probado, esperanza. Y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 1 al 5. Gloriamos en las tribulaciones porque sabemos que las tribulaciones están produciendo la perseverancia, y la perseverancia el carácter probado, y el carácter probado. Esperanza. Me frustra a veces escuchando aún los siervos de Dios que están sirviendo en el ministerio y andan con esta actitud de: la gente no está respondiendo a mí. Nuestro deber es ser fiel a Dios. Y si somos fieles a proclamar su palabra y servir desde un corazón que tiene compasión por la gente, vamos a experimentar el gozo aún entre las dificultades del ministerio o del trabajo o problemas entre la familia. Gozo es la marca de un cristiano, aún enfrentando cosas difíciles. No vamos a decir: estoy muy feliz porque mi mamá murió. No, tiene choque ahí, ¿no? Pero yo puedo ser gozoso en el Señor aún enfrentando dificultades así. ¿Por qué? Porque Dios está en control. Dios tiene propósito. Dios está haciendo algo en mi vida. Y puedo dar gracias. Esa es la actitud para que Él está orando. Tenemos una cosa más que necesitamos ver en nuestro pasaje. Ya vimos la petición de la oración. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria. El poder de Dios, lo cual es necesario, disponible y suficiente. También considerábamos el propósito para la petición de la oración. O sea, la razón para que Pablo pidió lo que pidió. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo. Por último, no debemos dejar el pasaje hasta que reconocemos lo que sea la prueba del propósito de la petición. La prueba o el resultado, la evidencia del propósito de la petición, eso es en donde podemos ver las evidencias que muestra el propósito probado y pasado la prueba. La prueba, o sea, el resultado del propósito de la petición. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder, según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados, dando gracias al Padre que nos ha capacitado en Cristo. ¿Cuáles son los resultados esperados de la oración para la capacitación divina con el poder de Dios? ¿Cómo puedes identificar si alguien ha sido fortalecido con todo poder según la potencia de su gloria?
¿Cuál es la diferencia entre un cristiano fuerte en el Señor y un débil? Colosenses 1:12, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. La marca distintiva de un creyente fuerte en el Señor es que él o ella da gracias a Dios en todas las circunstancias. ¿Qué dice primero a Tesalonicenses 5:18? Den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Noten que es un mandamiento porque está en forma imperativa. Den gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios. Los cristianos débiles pueden dar gracias a Dios solamente cuando el sol está brillando, solamente cuando las cosas van a la manera que ellos quieren, cuando hay dinero en la bolsa, cuando la familia está bien, cuando su trabajo está seguro o cuando la gente responde a ellos como ellos quieren. Pero los cristianos fuertes en el Señor siempre son agradecidos. El salmista declara, Salmo 104, entren por sus puertas con acción de gracias y sus atrios con alabanza. Denle gracias. Bendigan su nombre. Eso es como entramos a la presencia del Señor. Entonces tengo que preguntarte, ¿cuál es tu actitud sobre las cosas que tú estás enfrentando? ¿Estás agradecido? ¿Estás agradecido aún por las pruebas? Porque sabe que Dios está haciendo algo con las pruebas para fortalecerte, para darte perseverancia, para cambiar tu carácter y para glorificar a su nombre. Aún cuando las cosas te pasan bien, cuando las cosas no te pasan bien, tienen muchas cosas dignas de agradecimiento. Aún cuando estás enfrentando las dificultades más grandes de tu vida, tienes muchas cosas dignas para dar gracias al Señor. ¿Cuáles cosas me preguntas? Pues Pablo nos da una lista cortita de algunas cosas que como creyentes tenemos como motivos de dar gracias al Señor. Rogamos que ustedes sean fortalecidos con todo poder según la potencia de su gloria, para obtener toda perseverancia y paciencia con gozo, dando gracias al Padre, que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó del reino al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. ¿Qué está diciendo Pablo? Pues si tú eres creyente, debes dar gracias en todo tiempo, por lo mínimo por tu propia salvación. ¿Eres salvo? Debes dar gracias por eso. De gracias que Dios te ha hecho calificado para compartir en la herencia de los santos en luz. De gracias que Dios has librado del dominio de las tinieblas. De gracias que Dios te ha transferido al reino de su Hijo amado. De gracias a Dios que has sido redimido por Él. De gracias a Dios que Él te has perdonado de todos tus pecados por la sangre de Cristo. De gracias que Dios escucha y responde a las oraciones de todos que pertenecen a Él en Cristo. Eso debe motivarnos a orar y agradecer a Dios en todo tiempo y en toda circunstancia. Si tú no eres cristiano todavía, si no has arrepentido de tus pecados, si no has confiado en Cristo y solamente en Él y su obra en la cruz del Calvario, déjame implorarte, mi amigo, no esperes. Arrepiéntete de tu pecado y confía en Cristo y tú también puedes tener todo lo mencionado.
Pero más que los beneficios de la salvación aquí en la tierra, puedes tener una relación verdadera con Jesucristo y ser equipado a adorarle a Él, quien es digno de toda alabanza y gloria. Fuimos creados para glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. Solamente en Cristo podemos cumplir con el propósito para que fuimos creados. Sí, fuimos creados con un propósito, pero algunos no tienen capacidad de cumplir con este propósito, van a vivir vidas frustradas. Van a vivir vidas todavía buscando cómo puedo yo ser satisfecho. Porque no pueden satisfacerse todavía en Cristo, porque están buscando su satisfacción en todos los lugares equivocados. Y nunca va a ser satisfecho. Pero cuando uno entrega su vida a Cristo, con arrepentimiento verdadero y la fe genuina en Él, va a encontrar satisfacción permanente, perfecta, por todo. Y aún entre las tribulaciones más difíciles de la vida, hay gozo, porque somos de Él. Si no estás seguro de tu salvación, háblanos y déjanos la oportunidad de abrir la palabra de Dios para mostrarte cómo tú puedes también experimentar el gozo a seguir a Cristo. Y si tú eres cristiano y andas frustrado en la vida, andas pensando que eres víctima de todo lo que está pasando, andas enojado con las circunstancias de tu vida, andas frustrado porque la gente no está dándote lo que tú piensas que tú mereces o algo así, arrepiéntete y vivas por la gloria del Señor y vas a encontrar el gozo del Señor en tu vida, aún si las circunstancias no cambian, aún si hay problemas todavía en el matrimonio, aún si tiene hijos todavía que no están caminando con el Señor, aún si los cristianos algunos no están respondiendo a ti la manera que tú piensas que deben responder, no va a ser controlada. Tus acciones, tus actitudes, tus palabras no van a ser controladas por su falta de felicidad, porque tienes el gozo del Señor y sabes que el Señor está trabajando en ti y en los demás. Porque con el gozo del Señor podemos enfrentar y podemos mostrar al mundo alrededor, al mundo a nuestro alrededor, que Cristo es poderoso, que su gracia es suficiente. Algunos de los vecinos y colaboradores y familiares no están buscando, diciendo, ¿por qué tú estás feliz? ¿Por qué tú tienes algo que no tengo yo? Tú estás enfrentando los problemas. ¿Por qué? Porque algunos andan exactamente como ellos, quejándole de las circunstancias, enojados porque no tienen algo que piensan que tienen que tener. ¿Cómo van a querer lo que tenemos si no mostramos el gozo del Señor? Si andamos como el mundo y enfrentamos las cosas del mundo como el mundo enfrenta. Pero no tenemos que enfrentar las cosas así, hermanos. Hay gozo en el Señor porque tenemos un Dios todopoderoso, soberano sobre todo. Nada de lo que pasa en nuestras vidas pasa afuera de la voluntad de Dios. Y Él puede usar todo por nuestro bien